Las palomas están por todos lados. Alrededor del mundo está lleno de palomas en las plazas, en los monumentos y en las calles. A tal punto que para muchos son una plaga que es necesario exterminar. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial este animal para estar en tantos lugares del mundo? Para tratar de entender cómo llegamos hasta acá, hablé con especialistas en el tema y estuve cerca de muchas, pero muchas palomas. E investigando me di cuenta que esta criatura no solo tiene una historia muy interesante, sino que es una clara muestra de cómo fue cambiando la vida urbana a lo largo del tiempo. Siempre pensé que las palomas eran un animal nativo de donde yo soy, pero con el tiempo, viendo películas o viajando a lugares, pude notar que eran algo mucho más común de lo que yo pensaba, y que esta ave estaba en todos lados. Igual, antes de seguir con esto, una pequeña aclaración, porque decir que las ciudades están llenas de palomas es un poco equivocado. O sea, yo pensaba que solo esta criatura era una paloma, la típica, la paloma de plaza. Pero para entender mejor el tema, hablé con un experto que ya cuando le pedí que se presente me dijo: me dedico a las aves. Y me convenció por completo que era la persona adecuada para hablar. Francisco trabaja en aves argentinas en diferentes proyectos de conservación de aves. Y me dio a entender que decirle palomas solamente a las que vemos en las plazas es un error. Más de 350 especies de palomas en todo el mundo. Entonces cuando decimos palomas hay que decir, bueno, ¿qué paloma? Porque son como muy distintas y hay de todo tipo. Hay grandes, gigantes, chiquititas, súper generalistas que habitan en todo el mundo y súper específicas que habitan un microhábitat y se alimentan de una sola planta o de un solo tipo de semilla. A la que conocemos como paloma de plaza, su nombre científico es Columba livia. Es tan común que en este mapa se puede ver cómo están distribuidas por todo el mundo. En su origen más específicamente vivían en acantilados de piedra por Europa, el norte de África y Medio Oriente. Pero para entender cómo pasaron de estar solo ahí a todo el resto del mundo, sirve repasar su historia y su vínculo con los humanos. Esta paloma fue domesticada por los humanos hace más de 5.000 años. Su habilidad para navegar los cielos las hizo increíbles mensajeras, y con el tiempo cada civilización la fue usando según su necesidad, algunas como alimento y otras con otros fines, como los egipcios que liberaban palomas para anunciar la llegada de un nuevo faraón. Fueron una parte fundamental para Charles Darwin y su teoría de la selección natural. Y si vamos más adelante en el tiempo, las palomas siguieron ocupando un rol bastante importante en la historia reciente, como durante las guerras mundiales que llevaban mensajes al frente de batalla. Esta es Sher Ami, una paloma inglesa muy conocida que hasta fue premiada con la Cruz de la Guerra por sus servicios en la Primera Guerra Mundial. A la cría de palomas se la conoce como colombofilia y hay registros de palomares muy antiguos que se usaban con este fin en diferentes partes del mundo. La cría de palomas y su adopción como mascotas se convirtió en un pasatiempo para mucha gente, y cuando la migración de personas en todo el mundo empezó a crecer, llevó a que la especie se esparciera por todos lados. Incluso las carreras de palomas mensajeras se convirtieron en un deporte popular en Europa y América del Norte durante el siglo XIX y principios del XX. Estas competencias ponen a prueba la velocidad, la resistencia y la inteligencia de las palomas. Y resulta que esta actividad sigue bastante vigente al día de hoy. Y averiguando vi que hay algunas asociaciones en Buenos Aires, así que me puse en contacto con el presidente de una para ver si podía ir a conocer sus palomas. Y bueno. Mi nombre es Juan Norberto Ordóñez, me dedico a este hobby de las palomas mensajeras. Bueno, yo había tenido palomas cuando tenía 14, 15 años. Uno simplemente es el entrenador de las palomas, es el que evalúa qué tipo de mezcla de semillas le va a dar, cuánta cantidad, cuánto tiempo las hace volar como entrenamiento. En ese palomar había cientos de palomas, a las que Juan cuida y protege. Pero las palomas que hoy vemos en las plazas, que han ganado tan mala fama que muchos se refieren a ellas como ratas con alas, no fueron siempre así. Él me explicó que por más que son la misma especie, se pueden notar algunas diferencias entre sus palomas y las que se ven en las plazas. Estas palomas tienen la capacidad de regresar siempre al lugar donde viven, desde prácticamente cualquier distancia. Las utilizamos para correr carreras de 800 o hasta 1000 kilómetros. Esta carnosidad que tienen arriba del pico, de color blanca, normalmente las palomas comunes no la tienen. Y después alrededor del ojo también hay una carnosidad blanquecina, también es otra característica de las mensajeras. Entonces, su uso y popularidad y los movimientos migratorios hicieron que esta especie de paloma empiece a aparecer por todo el mundo. Podés verla en Los Ángeles, en Buenos Aires, en Tokio o en Sydney. Pero, ¿qué es lo que permite que esta ave pueda habitar en tantos lugares? Bueno, eso tiene bastante que ver con cómo son las palomas,
pero también tiene bastante que ver con cómo son nuestras ciudades y con cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo. Las ciudades ofrecen a estas palomas espacios muy similares a donde vivían en su lugar de origen, con edificios altos, con balcones y cornisas donde ellas pueden anidar y reproducirse. Y como históricamente han frecuentado el contacto con el ser humano, ni siquiera le tienen miedo a las personas. Se acostumbraron. Y para colmo, las personas las alimentan o tan solo hurgando en la basura pueden encontrar todo lo que necesitan. Por eso, en el ecosistema urbano, la paloma se encuentra en un espacio casi ideal. A medida que la ciudad fue creciendo, se fue arbolando, fueron habiendo edificios, se fue dando forma a otro tipo de ambiente. Y ahí las palomas, también fueron encontrando su hábitat. Cada país debe tener su historia propia sobre cómo llegaron las palomas, pero en Argentina en particular está la historia de Benito Costoya, que fue un inmigrante español que criaba y hacía espectáculos con palomas a principios de 1900. Y se dice que cuando falleció sus palomas quedaron libres por toda la ciudad, y hasta tiene un mural en la ciudad en homenaje a su historia. Pero en el mundo en general, las palomas se convirtieron en un tema bastante complicado. Llamarlas plaga no es algo tan sencillo porque es algo más bien institucional. Tiene que haber algún ente que las llame como tal. Por más de que hay muchas, en Buenos Aires, por ejemplo, no se la categoriza oficialmente como plaga y hasta hay una ordenanza de la ciudad que, por ejemplo, prohíbe exponer al tiro a pichones o palomas. Si bien es cierto que el excremento de paloma puede transmitir algunas enfermedades como citacosis, las investigaciones señalan que esto suceda es muy raro y que la gran mayoría de las personas que se exponen no se enferman. Los métodos para lidiar con la sobrepoblación de palomas cambian alrededor del mundo. En la ciudad de Buenos Aires en particular, hace algunos años se propuso liberar halcones para que salgan a cazar a las palomas y controlar su población. Una idea que se replicaba de otros lugares. Pero ante mi prejuicio resulta que en varias urbes del mundo no hay cada vez más palomas, sino que incluso hay cada vez menos. En las grandes ciudades, como la ciudad de Buenos Aires, todo indicaría que hay cada vez menos. Y esto tendría que ver, al parecer, con la presencia de rapaces, que de alguna forma mantienen un control, que la ciudad cambió su fisonomía. Los nuevos diseños urbanos tienen como características edificios que no dan los mismos espacios para las aves, edificios vidriados y sin molduras. Para tratar de cambiar esto, en España, por ejemplo, se habla de hacer ladrillos con lugar para los nidos de los gorriones, que es una especie que está en peligro. Y otra realidad es que las ciudades son bastante más limpias que hace muchos años. El contacto cercano o el acceso a la basura en zonas urbanas es mucho menos frecuente. Aunque también quizás esto sea algo de un proceso natural, porque así como hay algunas especies que están desapareciendo, están apareciendo otros tipos de paloma. Como la picazuró, o como la paloma de ala manchada, que es una paloma de la región chaqueña, o la torcaza, se han hecho más abundantes y hoy diría que son mucho más comunes que la paloma doméstica. Cuando miramos un poco más de cerca estas aves, su historia y sus características, creo que podemos entender un poco mejor por qué son como son y por qué las podemos encontrar en tantos lugares. Y creo que demuestran algo tan noble como puede ser el vínculo entre un animal y los humanos de hace miles de años. La paloma es un ave que ha estado presente en diversas culturas y civilizaciones a lo largo de la historia, cargada de simbolismo y significados profundos. Su imagen ha sido usada en el arte, la literatura, la religión y la mitología, representando conceptos universales como la paz, la esperanza y la libertad. Y en este proceso, las palomas se convirtieron en una parte más de nuestro entorno y de alguna forma en testigos silenciosos de la evolución de nuestra vida en las ciudades. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, me gustó mucho hacer este video. Me gusta cuando puedo hablar con gente como Juan o Francisco que me ayudan a entender mejor el tema y les puedo hacer todas las preguntas que se me ocurren. Y bueno, en este caso también ver de cerca a las palomas, ¿no? Si ya estás acá, te recuerdo que me sirve mucho que te suscribas a mi canal o que me dejes un like. También sigo muy abierto a propuestas para temas, para videos en el futuro. Así que bueno, muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo.